Bueno, yo puse a grabar, aunque me va a grabar es acá en el computador. Y ve, ¿qué le pasa a la gente? ¿Por qué no podrá entrar? Preguntó en un grupo que tenemos de quinto semestre que si habíamos podido entrar, pero ya le envié el link. Ah, bueno, listo. Pero a todos les llegó, ¿cierto? Porque yo lo abrí de manera correcta. ¿Listo? ¿Y saben algo de Daniel? Bueno, ahí volvió. Profe, estaba en un inconveniente familiar. Ah, bueno, Ya él perfecto. después te dirá. Perfecto, listo. Volvió Jamie. Continúe, profe, ya llegó Jamie. Listo. Sí, sí, sin Jamie no podemos seguir. Entonces, miren lo del el docetismo lo que plantea. El hecho de que Jesús humano no existió, sino que daba la apariencia, no más. Después viene Cerito, ¿sí? Según Ireneo, Cerito negaba que Cristo vino en la carne, ¿sí? Sino que entró en el Jesús humano en el bautismo y salió antes de morir. ¿Se dan cuenta? Llega el momento del bautismo, dice que el Espíritu Santo vino sobre Jesús, ¿sí? Y lo llenó. Pero en el momento que Jesús iba a morir, entonces el Espíritu se fue. ¿Qué piensan? ¿Qué creen ustedes? Tremendo, ¿cierto? Eso atenta contra la humanidad de Cristo y su sacrificio expiatorio. Y alienta el ascetismo para tratar mal el cuerpo. Esa es la gran consecuencia. Pero es donde empiezan un poco de dudas, que no, yo solamente las voy a plantear, pero yo no las voy a responder. El profe de teología se las responde. Eso era lo que hacía poner en duda esas posiciones heréticas del primero y segundo siglo, bueno, y se van a dar durante 3 o 4 siglos más, hasta que llegan los concilios a tratar de dar un orden. Es lo que nos lleva a dudar hoy en día, ¿quién murió en la cruz? ¿Quién murió en la cruz? Jesús, ¿no? Sí, pero ¿cuál Jesús? Jesús, Jesús de de la doble naturaleza. O sea que Dios murió en la cruz, Sí, ¿sí? sí, ¿Seguro? ¿Y, revive. y Dios, y el Padre no es Dios también? ¿Y el Espíritu Santo no es Dios también? Sí, Entonces, ¿Dios murió o no murió? resucitó Pero Dios murió en la cruz. por nosotros. Por eso, pero Mercedes lo ve, ¿es Mercedes lo posible ve que muy... Dios muera? ¿Cómo? ¿Es posible que Dios pueda morir? Por la humanidad. Si tiene que hacerlo, pues sí. Por eso, pero Dios sí puede morir. Si Él es eterno. ¿Sí bien? Así es, profe. Esas eran las disputas que se daban en el primer siglo y a la luz de Así eso es es. que empezaron a surgir energías. Entonces, por eso decían, no, lo que pasa es que el que murió ahí fue la parte humana. La parte divina no pudo haber muerto. Y otros decían, no, sí murió murió la parte divina. Por eso es que no podían imaginar que el cuerpo de él fuera real, sino que era una apariencia. Realmente la. Entonces, imagínense todas las ideas que empiezan a surgir en torno al tema. Y son discusiones que uno a veces dice, pues son discusiones que surgen de la duda, de la dificultad de poder creer ciertas cosas. Y hoy en día, Válidos, profe. y hoy en día a la iglesia le sigue pasando lo mismo. ¿Sí? María José, Profe, yo siempre me he preguntado respecto a eso porque también pues yo nací en la iglesia cristiana, pero también siempre se ha dicho lo mismo de que Jesús fue 100% Dios y 100% hombre. Pero yo pensaba, si hubiera muerto Dios en la cruz, pues ¿cuál era la necesidad de que Jesús viniera a la tierra como hombre? O sea, ¿por qué no se hubiera hecho de otra manera, ¿no? Si él si hubiera sido Dios mismo y yo sí, pues es una conclusión personal, obviamente no tengo la respuesta, no soy un padre de la iglesia, ni mucho menos,
pero sí he pensado siempre que pues fue la parte humana la que murió para que el espíritu y la parte de 100% Dios, la naturaleza de 100% Dios, se diera a relucir en el momento en que Él resucitó. Porque si él hubiera sido obviamente solamente humano, pues no hubiera resucitado, porque no hubiera habido esa naturaleza divina dentro de él. Pero siempre me he preguntado y siempre he dicho cómo Dios no lo hubiera hecho de esa manera, mandando a Jesús a nacer de María y todo esto, si él mismo fuera quien iba a morir en la cruz. Y no, pues pienso que no tendría sentido. Claro, ¿usted se ha leído el libro La Cruz de Cristo de John Stott? John Stott da unas explicaciones muy interesantes sobre ese tema, pero hay que saberlo leer. Yo les recomiendo que busquen ese libro, La Cruz de Cristo. ¿Por qué? Busquen acerca de las herejías, como estas que les acabo de mencionar, y qué se dijo en cada uno de los concilios. ¿Listo? Ustedes tuvieron que haber visto algo de eso en la historia de la iglesia. ¿Sí? ¿Sí se Sí, acuerdan? pero si estábamos hablando, es que precisamente iba a ser remembranza de eso, del monofisismo, ¿no? Que fue abanderado por Arriano y pues ya después en el concilio, pues creo, no sé, por allá en 3 y pico, fue que se hizo pues la declaración en donde pues se declaró eso como una herejía. Arriano pues se le retiró, se les comulgó, si el término no es anacrónico en ese momento, y pues se declaró pues la doble naturaleza de Jesucristo. Sí, 100% divino y 100% humano. Pero Así ¿saben qué es es. lo que pasa? Que es que esas son explicaciones que para nuestra mente limitada son muy difíciles de encajar. ¿Sí? Son cosas que nos toca preguntarle al Señor cuando estemos arriba. Si es que estamos, si es que llegamos. Yo confío en que sí, yo confío en que sí, pero primero hay que llegar. Porque muchos dicen, no, cuando yo esté arriba le voy a preguntar al Señor. Primero llegue. Si está arriba, y sí le pregunta, ¿cierto? Ese es el orden. Pero sí les animo a que busquen el libro La Cruz de Cristo de John Stott. ¿Sí? No sé si alguna vez lo hayan visto o hayan tenido en sus manos, pero es muy recomendable leerlo precisamente para este tema. ¿Listo? Son los temas con los que Juan se enfrentó, son los temas que Juan tenía que debatir, que tenían que pelear. Y para eso él va a escribir las epístolas, precisamente para prevenir a la iglesia sobre eso. ¿Sí? Los falsos maestros concluyeron que, miren lo que concluyen los falsos maestros. El pecado cometido en el cuerpo físico no importaba. Que una indulgencia en la inmoralidad era permisible. Sí, es tremendo lo que enseñaban esos falsos maestros. Sí, lo que pasara y por lo que hacían en el cuerpo físico, eso ya no importa. No, no hay ningún problema. Finalmente, pues si ya Profe, no te escuchamos. que me quedé hablando solo, que por qué se va, no me dejen solo. Yo acá hablando y dije, uy, ¿qué se hicieron? Se fueron todos al tiempo. ¿Qué dijo el rapto? Y No, profe, estaba tú te dudando de ir al fuiste. cielo por Nosotros andar nos dudando. quedamos. Eso yo pensé, dije, uy, ¿qué pasó? Se los llevaron de una vez y yo sigo acá frente al computador. Listo, entonces mire, esa es la posición. Imagínense ustedes pertenecer a la iglesia del primer siglo, en la época de Juan, y tener que enfrentarse a esto. ¿Sí? Uno podía, uno podía negar que uno podía negar que el pecado existiera. Por eso Juan les va a advertir acerca del pecado. Que tengan mucho cuidado porque algunos como que lo están tomando muy en serio de negar el pecado, como si eso fuera factible. Y a la vez rechazar la ley de Dios. ¿Sí ven?
Esto es lo que los falsos maestros estaban diciendo y convenciendo a la iglesia. Juan dice, este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son bravos. Por eso es que él va a escribir para tratar de rechazar la idea que estaban levantando los falsos maestros. ¿Sí? Una de las características de los falsos maestros es la falta de amor, especialmente en la manera en que reaccionan ante cualquiera que rechace su forma de pensar. Por eso es que hoy en día uno puede distinguir a los falsos maestros por eso. Porque cuando uno les dice, mira, no estoy de acuerdo por eso y por eso se ponen en bravos. Dicen, no, el verdadero discípulo de Cristo no se pone bravo, es enseñable. ¿Sí? Y tiene que reconocer cuando está fallando también. Por eso Juan les va a dar duro. Juan cuando escribe y les da bastante duro porque todo lo que están diciendo, ¿se pueden imaginar ustedes? Ustedes si hicieran parte de esta iglesia, ¿cómo cree que se sentirían? Yo creo que sería muy complejo para nosotros tratar de luchar con personas de este calibre, pero las hay. El autor, el que decimos que es el discípulo amado. Entonces, las epístolas no identifican al autor. Es una de las cosas y una de las particularidades que vamos a ver. ¿Sí? Dijimos que es el discípulo amado, pero no hay un nombre como tal que diga Juan, tal, no. Igual que las otras epístolas no existe. Pero el testimonio de la iglesia las adjudica al apóstol Juan. ¿Sí? Leyendo Lucas 6, 13, 14, pues uno nota, y nosotros sabemos que una de las características del canon es que se le da una autoridad apostólica. Pero además, también los padres de la iglesia, pues le van a dar el reconocimiento a Juan de haberlas escrito. Además que solo alguien tan conocido y con el estatus y preeminencia que tenía Juan en la iglesia pudo haber escrito una carta con tanta autoridad, refiriéndose a la primera carta, ¿sí? Esperando obediencia a sus lectores y sin siquiera identificarse al principio de la misma como su autor. ¿Sí? Como era conocido, solo firmó como el anciano en segunda y tercera de Juan. Esa es lo único que encontramos. ¿Sí? Por eso ese término, el anciano, pues se le ajusta mucho a Juan, pues porque ya sabemos que realmente tenía sus años, y realmente ya era un anciano. Se calcula que más o menos fue a finales del siglo I, entre el 90 y el 95. Y como ya les dije, parece que él estaba en Éfeso cuando escribe las epístolas, y cuando escribe el Evangelio, cuando escribe luego Apocalipsis. Entonces, la tradición, y aquí sí vamos a hablar de la tradición de la iglesia, consistentemente identifica a Juan en un momento de avanzada edad, viviendo activamente y escribiendo desde Éfeso en Asia Menor. De hecho, ustedes saben que la tradición dice que a Juan intentaron matarlo de varias maneras, pero que ninguna funcionó. Una de esas, dice la tradición, ¿sí? Y aquí no vamos a decir que hay una evidencia contundente, sino dice la tradición que al parecer lo echaron en una olla de aceite hirviendo, en una paila, con aceite hirviendo, y parece como si hubiera estado en una piscina. No le pasó absolutamente nada, dice la tradición. ¿Sí? Y finalmente lo tienen que exiliar y él muere ya lleno de años. Esto posiblemente haciendo alusión a lo que sucedió al final, o lo que Juan mismo narra al final del Evangelio. ¿Sí? Cuando él está con Pedro, que Pedro le dice a Jesús, bueno, ¿y este qué? Y Jesús le dice, ¿qué te importa? Si yo quiero que él se quede ahí hasta que yo quiera, pues yo lo dejo. Pero preocúpate tú que vas a morir crucificado. ¿Sí? Obviamente no son los términos, pero parafraseando ese capítulo de Juan, es en últimas es lo que le dice: preocúpate tú que vas a morir y mientras tanto sígueme. ¿Sí?
y a él déjalo tranquilo que si yo quiero que él quede aquí hasta viejo, pues ahí lo dejaré. Entonces, eso se toma como si hubiese sido una profecía. Juan como que estuviera dando indicios de que Jesús le había profetizado del que iba a morir viejo. Y parece que realmente sí fue que se cumplió, porque Juan muere lleno de años. El tono de la epístola, hablando de la primera epístola, soporta la evidencia de que el autor era un anciano en edad comparado con sus lectores, ¿sí? En la forma que se refiere a ellos como hijitos. Entonces, aquí se identifica que es una persona que siente, ¿sí? Siente algo especial por ellos y al tratarlos como hijitos, pues está diciendo que es una persona mayor. Otro punto que hace pensar que la fecha tuvo que ser al final del siglo I es el tema de la herejía que Juan combate. ¿Por qué? Porque este grupo o este gnosticismo aparece sobre todo, bueno, coge fuerza, aparece un poco sobre el mediados del siglo, ¿sí? Empieza a surgir, empieza a dar sus pinceladas, pero va a coger fuerza en los últimos 30 años. El gnosticismo coge fuerza en los últimos 30 años del primer siglo. Y es ahí donde tuvo que haber estado Juan para poder escribir lo que escribió. Si hubiera estado antes, no hubiera escrito tanto. Hubiera escrito así como escribieron Pedro y Judas, que combaten falsos maestros, pero no dan evidencia contundente de cuáles son las falsas doctrinas como tal. ¿Sí? En cambio, Juan sí da evidencia del gnosticismo como tal de una forma clara y concreta. Y debido a que Juan no menciona nada acerca de la persecución bajo el emperador Domiciano, la cual comenzó para el 95 después de Cristo, es posible que hayan sido escritas antes del 95. ¿Sí? No pudo haber sido antes del 90 porque hubieran sido muy pronto, ¿sí? Para la forma que él escribe. Entonces, por eso lo más cercano para datar esta carta es entre el 90 y el 95 después de Cristo, a finales del primer siglo. Esa primera carta de Juan es un llamado a evaluarse a la luz de los fundamentos de la fe. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba fallando. Parece que los fundamentos los estuvieran dejando de lado. ¿Sí? Y esos fundamentos de la fe a los cuales Juan va a llamar, ¿sí? Se refieren a la sana doctrina, a la obediencia, al amor, ¿sí? Todo relacionado para poder, o como fin último, ayudar a los creyentes atacados por falsos maestros, a que tengan gozo, santidad y seguridad en Cristo Jesús. Entonces, al ir a los fundamentos de la fe, al retornar a lo que era el comienzo del Evangelio, porque ese es el propósito de Juan, los lectores de esa carta podrán probar quién es un falso maestro o quién es el verdadero. Porque en últimas ese es el propósito de Juan, que no se dejen confundir. ¿Sí? Y los fundamentos de la fe son, desde la carta de Juan, son 13. Fe verdadera en Jesús, que es la sana doctrina, obediencia a sus mandamientos y amor a Dios y a nuestros hermanos. Pero miren que eso no es nuevo. Miren que en los evangelios ya se ha hablado acerca de amar a Dios por encima de todas las cosas y amar al prójimo como a sí mismo. Pero en el Antiguo Testamento ya se había hablado del tema. O sea que Juan no está escribiendo algo Juan no está escribiendo algo que realmente sea nuevo, ¿sí? Sino que está retomando lo que está establecido en la ley para hacer que ellos regresen, retornen, para que vuelvan a tomar la verdadera o el fundamento de la verdadera fe. Pero si yo traigo eso a colación para nuestra época, yo creo que a la iglesia le hace falta eso, volver otra vez a los fundamentos. Los hemos perdido. Creo que estamos
distanciados de lo que Jesús realmente quería para su iglesia. ¿Cómo sabemos eso? Por las estadísticas. Las estadísticas nos dicen que la gente, pues, no tiene buena doctrina porque no leen la Biblia, porque no hay estudios sanos y correctos de las escrituras. Hoy en día estamos preocupados porque por la autoayuda, por estar bien, por cómo conseguimos la prosperidad, bueno, en últimas estar bien, buscar la felicidad. Pero es el bien último que nos propone también el hedonismo, la ética de la felicidad, va enfocada a eso. ¿Cómo buscamos la felicidad? Y creo que todos como seres humanos en algún momento pensamos eso y queremos ser felices. Creo que todo, en el fondo todos pensamos lo mismo. La pregunta es, ¿cómo llegar a la verdad, a la felicidad? ¿Ustedes creen que Juan, Pedro, Judas fueron felices mientras que los perseguían? Gozosos. Gozosos, a pesar de las dificultades, mantenían un gozo. Yo no me los imagino, pero quisiera verles el rostro. ¿Cómo serían ellos? A pesar de las circunstancias, seguían avanzando, confiando en Dios. O sea, ellos volcaban toda su confianza plena y totalmente en Dios, ¿sí? Y esa es parte del fundamento de la fe. ¿Cómo aprender a confiar en Dios? ¿Sí? Y eso nos lleva a estar bien preparados, bien fundamentados, para que cuando vengan malas enseñanzas, no nos tumben, no nos arrastren. Y sobre todo hoy en día que hay tanto comezón de oír. Hoy la gente se cree unos cuentos, cualquier cuento que le meten, las personas con tal de ir a buscar a ver si consiguen algo bueno, allá está. Hay personas que van de iglesia en iglesia a ver en cuál le ofrecen algo bueno, ¿sí? Y donde consiguen lo mejor, ahí se quedan. ¿Sí? Pero cuando se les habla del pecado, que era lo que sucedía con esa iglesia en la época de Juan, negaban el pecado. Cuando hoy uno habla del pecado, la gente como que, no, pero ¿será que lo que yo hago es pecado? No creo. Hoy no hay claridad acerca de qué es pecado y qué no es pecado. Es muy complejo, pero es lo que la carta de Juan nos va a estar ofreciendo. Y es lo que vamos a estar mirando mañana. Esta carta, esa es la próxima semana. Y las últimas 3 semanas nos vamos a dedicar a Apocalipsis, ¿listo? Mañana o pasado mañana subo los temas que ustedes van a investigar para exponer de Apocalipsis. ¿Listo? Son 3 temas, 3 grupos de 3. Mañana, bueno, si ustedes quieren hagan los grupos, yo no tengo problema. Mañana me dicen cómo han hecho los grupos de 3 y les doy el tema a cada uno, ¿listo? Listo, profe, gracias. ¿Listo? Entonces, con el favor de Dios nos vemos mañana. Amén, profe, gracias. Bueno. Gracias, profe. Gracias, profe. profe. Chao, profe.